tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Legalmente Hablando. Yo soy la abogada María Fernanda Rosero. Y yo soy Melissa Ramírez. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos han solicitado mucho y se trata de las preguntas de la consulta popular que está destinada aproximadamente para el día 14 de diciembre de 2025. Exactamente, lo que queremos darles es un poco de marco legal y contexto sobre las preguntas para que estén súper informados y ustedes puedan tomar su decisión. Si sí o si no. Exactamente. La primera pregunta es sobre restablecer las bases militares extranjeras en Ecuador. Y para eso, Maffer igual nos va a explicar primero qué son las bases militares. Son las instalaciones operadas por Fuerzas Armadas de otro país que se establecen en un territorio nacional mediante acuerdos bilaterales. En 1999, Estados Unidos y Ecuador firmaron un convenio de cooperación que les permitió a las tropas estadounidenses operar desde la base ecuatoriana de Eloy Alfaro, ubicado en Manta. En el 2007, el entonces presidente de la República, Rafael Correa, decidió no renovar el contrato, no renovar este convenio, argumentando que cedía la soberanía del territorio ecuatoriano. En el 2008, con la nueva constitución, se prohibió la existencia de estas bases militares de las fuerzas extranjeras y el 18 de septiembre de 2009 las tropas estadounidenses finalmente retiraron todo lo relacionado a sus bases militares y desde entonces Ecuador no ha permitido la presencia permanente de las fuerzas extranjeras en territorio ecuatoriano. Es decir, que hoy en día legalmente tenemos la prohibición de las bases extranjeras y si quisiéramos que vuelvan o se incorporen nuevamente, necesitamos una enmienda constitucional, vía como lo que está pasando ahora, para que lo puedan volver a permitir. Pero esta no es una discusión solo legal o jurídica, sino que también tiene un poco de geopolítica, porque como tú lo decías, sale por un componente de, ok, estamos sacrificando la independencia o la soberanía de nuestro país, pero también obviamente tiene sus beneficios. ¿Por qué? Porque tienes una cooperación en la seguridad nacional con la lucha contra el narcotráfico, contra delitos transnacionales, que hoy por hoy, en el contexto en que estamos, puede ser que la necesitemos bastante. ¿Tiene sus riesgos? Sí, obviamente. Cuando lo conversamos previamente, tenías ese riesgo de que los países de la región pueden tal vez incomodarles un poco el hecho de tener fuerzas extranjeras operando en nuestro país, o a muchas personas les puede también interrumpir o hacer un choque de por qué estamos decidiendo estratégicamente con una opinión internacional y más no la nuestra. Pero no sé, ¿tú qué opinas en el contexto en el que estamos actualmente? Estamos viviendo un tema de seguridad nacional bastante tediosa, estamos realmente pasando por unos momentos bien difíciles a nivel de seguridad y considero, esta es mi opinión personal, que en cuanto al aspecto de la seguridad territorial, una base extranjera nos ayudaría muchísimo. Entiendo que podría existir, podría molestarle pues a un país vecino porque por A, B, C motivo, pero pues nosotros en este momento tenemos también que preocuparnos por nuestra propia seguridad y considero yo que quizás sería positivo. Probablemente es más de lo que se gana que lo que se pierde. Así es. Pero bueno, cada uno obviamente aquí estamos para informar y también que sepan un poco qué es lo que vamos a decidir en este diciembre. La pregunta número 2 es sobre eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y transferir sus funciones a otras instituciones. Yo sí quisiera que conversemos un poquito de qué es, porque muchas personas a veces no tienen ni idea de qué funciona, pero lo han escuchado bastante. Empecemos explicando qué es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fue diseñado en el 2008 con un impacto institucional específicamente para operar de manera independiente con influencias externas en un ámbito de participación ciudadana. El objetivo fue promover la participación del control de los ciudadanos y la supervisión de la gestión pública. Es decir, este organismo fue creado para designar ciertas autoridades, entre esos el fiscal, el contralor, el defensor del pueblo y otras autoridades. Y quienes iban a realizar esta decisión, esta elección de ternas, etcétera, iban a ser personas autónomas, libres de partidos, es decir, los ciudadanos. Así fue planteado. Tenía un deber ser importante, que era un poco despolitizar estas instituciones. Pero ¿qué es lo que ha pasado en la práctica? ¿Cómo se eligen a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana? Como una elección. Y entonces en la práctica, como requieren de una elección, se anclan en los partidos políticos y obviamente terminan siendo los candidatos es decir, de hecho en las últimas elecciones tenías los candidatos de las ligas, ¿te acuerdas? La Liga Azul, la Liga ni sé qué. Entonces termina siendo politizado, algo que no tenía que ser politizado. Entonces
sin querer dar mi opinión o decir qué es lo que se debe o no se debe hacer, el fin principal de este consejo ha sido desvirtuado completamente. La percepción de politización existe en gran parte por la forma en que se integran los miembros y por el impacto de sus decisiones. ¿Qué es lo que han hecho en estos últimos años? Es que ellos deciden a quién se bajan y entre ellos hay escándalos, y entre ellos se ponen los temas de partidos políticos. Incluso hay personas de los partidos que hacen campaña por determinados consejeros. Entonces, todas las designaciones que ellos están haciendo realmente no están siendo transparentes ni apolíticos. Y ahí pierden la independencia completamente. Exactamente. Que es justamente el propósito del control de participación ciudadana. Es decir, para lo que fue creado no funcionó. Pierde su esencia, exactamente. Pero bueno, pues como les hemos explicado, nuestra intención es hablar con claridad para que sean ustedes quienes decidan si sí les parece o claro, si no. A mí sí me surge la pregunta que si se elimina este ente. CPCCS. A mí me surge la pregunta, entonces, ¿quién va a designar estas autoridades? Porque ¿dónde se van a trasplantar esas funciones? Si ellos iban a designar el fiscal, el defensor del pueblo, el contralor, ahora ¿quién asumiría estas funciones? Me parece que es súper importante decirnos no solo claro, lo eliminamos, sino quién, porque si los va a elegir la asamblea, entonces... ¿Cuál sería el camino? Es decir, lo vamos a eliminar, pero el sustituto... ¿Cómo se van a elegir estas autoridades que son tan fundamentales? La vía alterna sería esta, pero no nos han explicado. No ha habido, todavía no lo sabemos, ¿no? Sí, no conocemos esto. Bueno, tercera pregunta. Vamos a la tercera pregunta, sí. Reducir el número de legisladores en la Asamblea Nacional. Esa nos encanta. Sí, te juro. O sea, esa la gente dice, ok... La propuesta es para disminuir los costos, hacerlo más eficiente, pero obviamente también tiene sus dos caras de la moneda. ¿Por qué hay tantos asambleístas? ¿Por qué crecieron tanto? Entonces, expliquemos por qué es importante cambiar el número de asambleístas y de dónde surge. El Código de la Democracia dice que la Asamblea Nacional se integra por 15 asambleístas nacionales, 2 por cada provincia o distrito metropolitano y 1 más por cada 200.000 habitantes. Entonces, reducirlo ya fue planteado por Lasso en un referéndum y ganó el no. Y hoy se vuelve a plantear esta pregunta. La duda o la incertidumbre para las provincias pequeñas es que pierdan su proporcionalidad de representación. Es decir, en el momento que obviamente reduces el número de asambleístas, ¿quiénes son los que van a sufrir? Las provincias pequeñas, porque como va en son de representación de cuántos habitantes tienes, tú mismo lo dijiste, es 1 por cada 200.000, si vas reduciendo, entonces ¿cómo se va a asegurar que las provincias pequeñas tengan su representación? Entonces también reducir el número de asambleístas podría mejorar obviamente la eficiencia, los ahorros. Yo siempre digo, ay sí, mientras más ahorremos mejor, pero deben asegurarse también que sus reglamentos internos eviten que estos asambleístas estén, los que queden, el número que quede, estén dilatando leyes, o también darles más especialización, porque ¿qué nos sirve tener 100 y pico asambleístas que no están preparados o que se fueron a dibujar o a hacer compras a la asamblea, pero no tienen ningún requisito? O sea, tiene que ser más especializado. Las personas que están ahí están para hacer leyes, para fiscalizar, entonces deben ser personas preparadas. No es por desmerecer a quien no tenga tal carrera específica, pero zapatera tu zapato. 100% de acuerdo contigo. Y creo que ese ha sido el debate de la vida, de la sociedad a nivel... Es que si para hacer ciertos cargos necesitas ciertos requisitos. Así es. Para que alguien te opere necesitas que sea un doctor. Así de fácil. Entonces lo mismo sucede con la creación de las leyes o la fiscalización de las leyes. ¿Quién mejor que una persona preparada en el ámbito de derecho, en el ámbito legal, en mi opinión, ¿no? Por supuesto que comprendo que existen muchas personas que tienen su carrera política y que no necesariamente son abogados o doctores. No, total, pero que tienen su experiencia. Tienen su experiencia y lo hacen muy bien. Claro. Porque también hay excepciones. Y lo puedes entonces delimitar, por ejemplo, por edad. Claro, también podría ser. ¿Qué hace una persona de 18 años fiscalizando o haciendo leyes que tal vez no está preparado? Entonces, a mí mis dudas surgen en ese sentido, decir, ok, yo estoy de acuerdo con reducirlo, pero pongamos los requisitos. O también, ¿cómo aseguramos la proporcionalidad en cuanto a las provincias pequeñas que tengan su representación? Porque tal vez no es algo que ya lo escuches, pero antes... Tú tenías a los asambleístas de las provincias amazónicas, a las asambleístas que te peleaban por... ¿Sí me entiendes? O sea, el asambleísta está también para defender a su provincia y el hecho de que lo reduzcas y se perjudique de cierta manera a las pequeñas provincias, hay que ver cómo se les va a asegurar esa proporcionalidad de representación. Y más allá de eso, estamos pidiendo lo básico, que sepan comunicar, que sepan hablar, y realmente eso sí preocupa a la ciudadanía porque son ellos los que tienen en sus manos nuestro futuro, nuestro presente, y creo yo que es indispensable que sean personas preparadas. Exactamente. Bueno, la pregunta 4 es Vamos a la pregunta 4. Sobre eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos.
para los que no saben, todos los años que hay elecciones, cada partido político registrado y que va a presentar sus candidatos recibe un fondo electoral. Este fondo está compuesto por... 3 fondos, por 3 fuentes. Sí, exactamente. Sí, es un fondo electoral que está compuesto por ejemplo, el dinero que se utiliza en la comunicación, en la publicidad, en la televisión, que realmente no es que se lo dan al partido, sino que son órdenes de compras que se generan para los medios registrados. Ajá. Y también ¿cuál más ibas a contar? Fondo promocional electoral, el fondo público partidario permanente. Hay financiamiento de partidos que es como el tradicional, el mensual, el que es para existir, y luego tienes el que se da para las campañas. Así es. Y el aporte privado también. Y aparte tienes el aporte privado, que no es que es muy fácil de declarar. Tú cuando recibes fondos privados tienes que hacer una declaración que tiene que ser acorde con tu declaración de impuesto a la renta, de cuánto es lo que tú puedes donar, etc. Entonces, lo que se plantea es recortarlo, porque no haya financiamiento de los partidos, pero los partidos busquen su propio financiamiento. Para ello es importante, creo yo, resaltar que la intención de estos fondos, de este fondo común que existe para todas las personas, es que todos tengan las mismas oportunidades y que no necesariamente los más ricos sean quienes tienen más promoción, digámoslo así, ¿no? Porque básicamente un candidato se promociona para llegar a los puestos, ¿no? Entonces la intención es que todos tengan las mismas oportunidades y que exista el mismo fondo, el mismo presupuesto para toda persona, todo candidato. Entonces, con esta pregunta lo que se intenta es eliminar ese financiamiento estatal a partidos políticos, porque cada día en Ecuador nosotros tenemos muchísimos partidos políticos, no igual que en Estados Unidos, que solamente existen 2 movimientos fuertes y estos son los que se financian, se autofinancian, ya sea por asociaciones privadas, pero son 2 fuertes. Como tienes el financiamiento privado, lo que tienes también son los favores o los lobistas. Entonces están las farmacéuticas atrás que te financian, pero entonces tú ya sabes que tienes que... Hasta artistas, músicos, cantantes. Sí, entonces es un tema, digamos, controversial, porque si bien el que no tiene entonces los recursos no va a poder participar de la misma forma, se favorecen tal vez los grupos políticos, pero también es como una respuesta o un clamor ciudadano de por qué seguimos financiando a 25 candidatos o tantos partidos. ¿Tú sabes cuánto fue el presupuesto anterior? A ver, el fondo anterior fue de 13.9 millones de dólares. Imagínate. Actualmente el financiamiento obviamente busca asegurar esa igualdad de condiciones, pero lo que se percibe son candidatos que no tienen ningún tipo de representación, que se lanzan y pues el dinero no lo ves. Lo botas. Sí, ahora es interesante porque igual sí hubo una reforma anterior en la cual tú, si no te sacabas al partido tantos curules, por ejemplo, o tantos puestos, o no lograbas ciertos espacios, después de 2 elecciones tenías que devolver el dinero. Entonces, sí hay formas que lo pueden regular, pero... Sí, pero igual es un presupuesto que sí debe ser reducido, sí debe ser controlado más que nada. Lo que la gente dice es, bueno, si tú lo eliminas, entonces ¿de dónde va a venir el aporte privado? Le va a abrir las puertas también a que delincuentes o grupos delictivos estén financiando partidos políticos, y también tenemos que evitar que eso pase, ¿no? Creo yo que de la misma forma en la que nosotros estamos solicitando una respuesta en el tema de control ciudadano, control de participación ciudadana, tiene que venir de la mano con un control para que eso no suceda. Así es, una buena fiscalización. Esta pregunta ya fue consultada anteriormente en el gobierno de Lazo y ganó el no. Okay. Y hoy nuevamente se pretende consultarlo y poner a disposición del pueblo para ver qué opinan, si hay un cambio de opinión en esto, ¿no? Ok, la pregunta 5 es permitir contratos laborales por horas. Quiero hacer la puntualización que esta vez la pregunta es para un sector específico, que es el de turismo. Turístico, exactamente. Es decir, es una pregunta que ya fue rechazada en la consulta previa en el 2024. Yo creo que no ha tenido buenos voceros para explicarla. Es una pregunta que en el momento que la lanzas, la mayoría de personas la rechaza, pero creo que no hay buenos voceros para esta pregunta, porque realmente, obviamente, allá a nivel personal me parece que es necesario también regular o formalizar algo que pasa, que está pasando, pero de manera informal, porque nuestra ley no lo permite. ¿Creen que al momento en el que se apruebe esta ley van a quedar desprotegidos? Y no es así. De hecho, la Constitución prohíbe de toda forma la precarización laboral e incluye la contratación laboral por horas, inclusive. Pero muchas personas lo desconocen y creen, le tienen temor, dicen no vamos a estar desprotegidos, ¿quién nos va a amparar? No vamos a tener las mismas oportunidades en afiliación al IES, por ejemplo, o ese desconocimiento de muchas personas que les hace rechazar esta pregunta. Entonces, creo yo que sí es importante, como tú lo has dicho, se explique con mayor claridad cuáles son los puntos positivos a esta reforma, en el caso en el que gane el sí a esta pregunta, ¿no? La contratación por horas estaría limitada exclusivamente para el sector turístico
y solo para la primera relación laboral entre el empleador y el trabajador. Pero obviamente es una propuesta que tiene dos caras también, una que es el sector laboral, los empleados que están tal vez acostumbrados a que cuando tenemos una reforma laboral haya también abuso. Es decir, la propuesta puede ser muy buena, pueden reglamentarle, decir la hora va a costar tanto, porque obviamente tiene que tener un beneficio adicional. El Ministerio de Trabajo, de hecho, ha propuesto o dice que puede lograr 30.000 nuevos puestos de trabajo si es que se aprueba eso en la consulta popular. Desde una perspectiva laboral, obviamente varios expertos señalan que un esquema regulado con contrato por escrito, afiliación al IES, un pago de décimos y que haya un valor base por hora sería más justo y transparente que la informalidad descontrolada. Es decir, es una realidad que ya lo tenemos, es necesario regularla y con el tiempo lo que se debe lograr o con la aceptación o lo que debe lograrse con la vocería, que es lo que yo digo, es explicar cómo funciona para que brinde un poco de calma de que no vaya a ser utilizado de mala manera o siempre se dan abusos. Eso lo hemos hablado siempre. Tienes los buenos empleadores y los malos empleadores. Y de hecho puede pasar ahora, independientemente de la forma de contrato que ya tengas. Actualmente lo que te digo es formalizar algo que está pasando pero escondidas. Entonces sabemos que está pasando, regulémoslo. O sea, vamos a decir, ok, lo aceptamos, pero de esta manera, con este pago. Bueno, entonces sigamos con la pregunta 6. Funcionamiento de salas de juegos, casinos dedicados a juegos de azar en hoteles caracterizados con 5 estrellas. ¿Qué es lo que se propone? Que si se aprueba esta disposición, los casinos pagarían un tributo, un impuesto equivalente al 25% de sus ganancias, de sus ventas, para financiar programas que van a luchar contra la desnutrición infantil. Entonces tiene un componente social porque recordemos que en la consulta popular del 2011 se decidió prohibir el establecimiento de los juegos de azar. En este caso tenemos una diferencia, que es que lo proponen que sea en hoteles, establecimientos de hoteles de 5 estrellas, es decir, de categoría, para un poco limitarlo un poco, pero ya es algo que también esto no lo hemos preguntado antes, ¿no? Esto no se ha preguntado. Esta pregunta fue considerada en la consulta del 2024, pero el presidente Daniel Noboa no la agregó exactamente. Como contexto, que Correa eliminó la utilización de los casinos porque él establecía que quería crear un ambiente más sano y propicio para que la gente no se gaste su salario completo en una adicción o una apuesta o un juego, y tratando de precautelar a los padres de familia, ¿no? Esa era la intención en el momento en el que se prohibió el uso de los casinos. Así es. Sin embargo, los casinos en línea en el Ecuador funcionan. Todo el mundo puede apostar. No están establecidos aquí, ¿cómo los regulan? Claro, muchísima gente desde sus celulares lo puede apostar. Eso siempre está permitido. Casa de apuestas ya. El tipo de juego de línea, claro, lo que está prohibido, pero si no está aquí, entonces no lo puedes regular. O sea, es decir, hoy en día tú puedes apostar en línea sin ningún problema. Lo que está prohibido es la operación de los casinos. Claro, pero entonces a la larga también es decir, está pasando, regulémoslo. Es decir, no nos tapemos los ojos diciendo que no existe. Si hay juegos de apuestas, y especialmente en la parte deportiva, también un poco regularlo y que algo te retorne, porque actualmente no está ingresando nada para el Estado ecuatoriano. Ya, el contexto en el que estamos viviendo, a nivel de seguridad territorial, considero yo que sería quizás un error permitirlo por el tema del lavado de dinero. Sí, yo igualmente. Yo cuando esto se prohibió, yo estaba muy en contra. Me acuerdo clarísimo haber reclamado en época universitaria, uno salía casi que a pelearla, no solo en redes, etcétera. Pero hoy en el contexto en que estamos, creo que primero necesitamos fortalecer nuestras instituciones de control, una UAFE con más personal, con más control, para evitar que estos casinos a la vez se conviertan en un lavado. O sea, una opción de también lavar dinero. Entonces, imagínate, entra tanto efectivo sin justificar, consumidor final, ingresos y todo. Sí lo limitan el tema de los hoteles, pero igual dejan una puerta abierta. Claro, dejan una puerta abierta porque siempre va a haber alguien que quiera utilizar la ley a su favor. Sí, como opinión personal creo que todavía no estamos listos para aquello. O lo pueden aprobar y luego esperar. Yo no es que no tengo la puerta cerrada, simplemente digo que no es el momento en el que considero yo a nivel personal que se dé a cabo esta libertad, ¿no?, del uso de los casinos. Pero bueno, vamos a la última. Continuamos con la última. Y la polémica. Validar juicio político a jueces de la Corte Constitucional. Esta es la propuesta de permitir el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional. El artículo 471 de la Constitución establece
que los jueces de la Corte Constitucional no están sujetos a un juicio político para proteger su independencia. Solo pueden ser procesados penalmente por la Fiscalía y juzgados por la Corte Nacional, porque permitir un juicio político significaría eliminar esta garantía, lo que podría someter sus decisiones a presiones políticas. Entonces, ¿fortalecemos el control democrático o debilitamos la independencia judicial? Realmente aquí lo que se pudiera estar peligrando es la independencia de las decisiones de la Corte, porque quien pasaría a controlarlos son los asambleístas, que a la vez ya dijimos que tal vez no son las personas más preparadas porque no tienen requisitos específicos o técnicos. Entonces, creo que es algo que puede afectar o puede politizar las decisiones de la Corte. Así que, bueno, yo no quiero hacer muchos comentarios respecto a esta pregunta, pero queda claro que estarían sujetos al control, a los juicios políticos a cargo de la Asamblea, ¿no? Entonces, volvemos al principio. ¿Están preparados los asambleístas para tener tremenda responsabilidad en sus manos? Porque generalmente los jueces de la Corte Constitucional son eminencias. Pueden no gustarnos sus decisiones a veces, pero hacen su trabajo de hacer respetar la Constitución. Puede que no nos guste lo que nos diga la Constitución, entonces pasemos a reformarla, enmendarla, hacer una constituyente, etc. Pero generalmente, con sus excepciones obviamente, suelen ser un ente respetado por el gremio de derecho. No quisiera yo tampoco tener esta influencia o dar mi opinión al respecto, pero sí creo yo que nuestra intención más bien es explicarles para que sean ustedes quienes decidan si sí o si no y tomen la mejor decisión por el país. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Creo que ha sido un episodio más larguito, nos ha tocado desarrollarlo un poco más. Eran 7 preguntas, pero como dijo Maffer, nuestra intención es que conozcan y sepan y no repitan y digan no, sí, sin saber. Y un poco también ayudar a que si alguien te pregunta, tú sepas de qué estás tratando. Y saber que en cada pregunta, pues obviamente tienes 2 visiones y tienes que sopesar qué es lo que le conviene a tu país para el momento que tengas que elegirlas. Y votar con responsabilidad, por favor, porque nosotros sabemos que es un poco pesado ir a las consultas. Hay gente que le encanta. Pero la mayoría de las personas dicen, ay, un domingo. Claro, si fuera facultativo probablemente no va a la gente. Claro, no es un tema, no es un plan que nos encante hacer, pero estamos desarrollando nuestra democracia y creo que tenemos que aprovechar estas consultas para prepararnos por cada pregunta y votar con responsabilidad, ya sea sí o ya sea no. Y muchas son súper importantes para ayudar a la seguridad del país o al crecimiento económico, que a veces nos encontramos tan estancados por ciertas limitantes legales. Claro, yo creo que todas son esenciales para ello, tanto para la seguridad del país como para nuestra tranquilidad y nuestro desarrollo económico armonioso o en paz, ¿no? Yo creo que sí es importante que le pongan mucho ojo a estas preguntas y que pues votemos a conciencia. Bueno, las esperamos en nuestro siguiente episodio. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok y nos pueden escuchar y ver en YouTube y en Spotify. Nos vemos a la próxima. Chao.